Está el señor Martín Tetaz con nosotros, bienvenido a la ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? Un gusto Gracias, verte. gracias Ya por que la estás invitación. ahí, me voy acomodando acá. Gracias. ¿Qué opinas de esto que estamos hablando? ¿Vos qué opinión tenés? Que- Si pescaste un poco la pregunta que le hacía él o la editorial. Como todas las cosas, se gestionaron mal las vacunas en Argentina. Vacunamos tarde, vacunaron primero amigos, vacunaron personas que se autopercibían como del sistema de salud y no lo eran. Y si hubiéramos tenido, justo el comentario que hacían recién, el mismo esquema de vacunación que tuvo Chile, hubiéramos tenido 23.800 muertes menos. Prácticamente la primera ola, Argentina y Chile tuvieron la misma cantidad de muertos, muy parecido fue el desempeño, malísimo. Guatemala contra Guatepeor fue de los peores del mundo, el de Argentina y el de Chile en la primera ola. En la segunda ellos vacunaron muy bien, fueron uno de los ejemplos del mundo en América Latina. Chile. Y Chile, sí. Y entonces tuvieron la mitad de muertos que nosotros en la segunda ola. Eso es esencialmente la diferencia entre vacunar bien y vacunar mal. La pregunta que le hice a Hernán te la hago a vos. ¿Sentís que además de haber decidido comprar a uno u otro, que demoró, que podrían ser lamentablemente, reitero, cuando hablamos de números, cada uno de esos números son vidas de argentinos que perdieron la vida, seres queridos y demás. En vez de 110.000, pudieran haber sido 70.000, 80.000. Si Sputnik mandaba las que dijo que iba a mandar en tiempo y forma, o si se hubiese comprado a Pfizer. Lo que más empaña no es la manera de vacunar y la toma de decisiones, sino la foto de Olivos, sino el vacunatorio VIP, sino ¿qué empaña Depende más? para ¿Qué jode quién. más a la Depende gente? para quién. Si vos sos un familiar de alguna de las personas fallecidas que sentís que podría haberse evitado eso, la foto no te suma nada. Ahora, para mucha gente que por ahí tiene la suerte de no tener ningún familiar que ha fallecido o que la ha pasado mal y por ahí escuchaba los comentarios de las cosas que pasaban, pero no las creía o les costaba visibilizarla, la foto lo que hace es darle la representación mental, facilitarle la representación mental de lo que estaba pasando. Hoy viniste de negro, no trajiste la remera A pero Macri. No. Ah, no, porque te vi con la remera A pero Macri, pero hoy estás todo de negro. Muy bien, ya estamos contigo. Bueno, acá estamos en nuestro living listos para recibir a Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Qué muchas estás? gracias por la Bienvenido. invitación. Muy ¿Todo bien? bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo la estás atravesando? Bien, bien, con entusiasmo. Estoy como en una suerte de luna de miel, ¿no? Porque ¿Sí? todavía dejé los medios hace muy poco y todavía, si bien estoy en una campaña, tampoco soy político, todavía no soy diputado ni Sí, nada. por eso. Todavía no me putean por nada en la calle. No le hiciste nada para que te puteen. Estoy en una suerte de luna de miel que espero que dure, ¿no? Bien. Bueno, espero que dure. Siempre y cuando haga las cosas bien, va a durar. Por supuesto, ¿O no? claro, sí, por supuesto. Además, lo más importante me parece que en ese sentido, yo digo las cosas como pienso de la misma manera hace muchos años, hay archivos de todo lo que quieras, se puede googlear, digamos, afortunadamente, y no cambio mi manera de pensar porque estoy en medio de una campaña electoral. Si hay cosas políticamente incorrectas, las digo igual. Entonces eso me compra un poco de credibilidad de gente que por ahí no está de acuerdo conmigo, pero respeta que yo siempre voy de frente con la manera en que pienso. ¿Cómo surge tu convocatoria al partido, al espacio de ustedes? Mirá, yo tuve invitaciones primero en 2017, después en 2019. No era ni mi momento personal, ni yo sentía el momento en términos políticos. Y en un momento, cuando arranca el año, me llama Martín Lustó, hace 3, 4 meses atrás, y me dice, mirá, se está jugando una definición clave en la provincia de Buenos Aires primero, nosotros vamos a disputar con el PRO en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo necesita fortalecerse también en la ciudad de Buenos Aires, es el momento ahora, se va a empezar a jugar ahora la definición de lo que pasa en 2023, y al mismo tiempo eso me entusiasmaba porque yo hace 30 años que me vengo preparando y estudiando los problemas de la Argentina desde distintos lugares, primero de la academia, estás viendo ahí algunos de los libros, después escribiendo algunas de mis ideas con propuestas y ahora aparecía la oportunidad de jugar realmente, de ser protagonista de ese cambio, de las cosas que vengo pregonando, que vengo diciendo y da la sensación que no había tiempo para esperar más en Argentina, que ya vos prendías la tele y estaba Kicillof y Máximo Kirchner medio probándose el traje a ver quién de ellos dos iba a ser presidente primero y después el otro. Y uno decía, bueno, basta, organicémonos y pongámosle un freno a esto. ¿Eso te terminó de impulsar a un sí? Tal cual. Mirá. ¿Y con qué te encontraste que decís, bueno, qué sé yo, más o menos ya me preparé, estoy acostumbrado? La política
es difícil, tiene sus cosas, tiene su yeite como todo ambiente. ¿Con qué te encontraste que esperabas y con qué te encontraste que te sorprendió? Me sorprendió casi todo. Primero me sorprendió la reacción, bien y para mal. Para bien la reacción de la gente en general, el entusiasmo. Supongo que debe ser así la política, por eso le gusta tanto a la gente que hace política. Yo no me lo esperaba, no pensé que el calor, que el entusiasmo de la gente, que cómo se emociona la gente iba a ser tan significativo. Segundo, sí me sorprendió que hay muchos fanatismos en la Argentina y entonces... bueno, empieza uno y dice, bueno, pero ¿por qué no fuiste con Milei? ¿Por qué no fuiste con López Murphy? ¿Por qué no fuiste con este? Entonces, bueno, pero me gustas vos, pero no me gusta el que va segundo, el que va tercero, el que va primero, el que va quinto. Y estoy entonces tratando de explicar una cosa que es muy simple, que para ganarle al kirchnerismo es preciso construir una mayoría que sea lo suficientemente amplia, coherente, por supuesto, no se puede sumar cualquier cosa, pero tiene que ser amplia. Si nosotros nos sumamos solamente los que pensamos exactamente igual y estamos 100% de acuerdo en algo, y vamos a tener un café interesante entre 20 amigos, pero no vamos a poder nunca ni ganar una elección, mucho menos transformar el país. Entonces, lo que no me esperaba y me sorprende tal vez por la negativa, pero creo que es algo, lo entiendo y estoy trabajando en eso, es justamente eso, que haya tanta resistencia de distintos sectores a decir, bueno, pero a mí me gustaría... Está bien, hoy está más demandante la gente, tiene redes sociales para expresarse, tiene una cercanía con los candidatos que hace 5 años atrás no existía y que hoy vos le contestás mano a mano, cualquier vecino te dice, che, mira, a mí me hubiera gustado más la fórmula con fulano, con mengano, y vos podés interactuar. Claro. Tal vez antes no se veía eso, pero es cierto que la gente está como más demandante de que sea exactamente lo que me gusta a mí, que piense exactamente como yo, y hay que ampliar. Es importante ampliar y para ampliar hay que ser generoso en que por ahí tenemos pequeñas diferencias. Por ejemplo, con Ricardo López Murphy. Yo tengo pequeñas diferencias con Ricardo. Muchísimas más diferencias tengo con Kicillof o con Máximo Kirchner. Entonces, ¿cómo no me voy a juntar con Ricardo? Algunos dicen, bueno, pero te juntás con alguien que es demasiado liberal. No importa. Está mucho más cerca en la mayoría de las ideas. O me dicen, bueno, pero te juntás con Lustó, que es demasiado radical. Otra vez, está mucho más cerca de mis ideas. ¿Tiene que ser tan categórico así? No, viste que hay como una clasificación. El domingo pasado estuvo María Eugenia Vidal y después estuvo Guillermo Moreno. Y me quedé sorprendido con la categorización de los pensamientos. Es decir, como que la política necesita ponerte en un lugar para chequearte y para testearte. Pero no es solo la política. El consumo de medios es así y el consumo en general masivo también es así. Cuando vos vas a una góndola de un supermercado... Hay que clasificar. Entonces Moreno le decía, que graciosamente a su manera también, como es, a Juan Acosta, que estaba también actor con nosotros, ya no, bueno, soy peronista por mis padres, pero después me desarrollé. No, sos más peronista, decía. Es como que, listo, ya, claro. Ya, vos sos peronista, vos sos socialdemócrata, vos sos liberal. Te juntes o no te juntes. ¿Es tan categórico? ¿No se puede salir de ahí? ¿No se puede hablar igual para muchas y llegar cosas, a otros para puntos? Muchas cosas sí. Por ejemplo, todo lo de vacunas que estábamos charlando más temprano, es insólito que haya diferencia. Digamos. Uno tendría que ver qué cosas funcionan y cuáles no. Sí. No hay una vacuna peronista y una vacuna radical. Digamos. Hay evidencia científica de cosas que funcionan. ¿Qué funcionaba en el mundo? Testear. Hay evidencia científica de que si testeabas más se moría menos gente. Aislar. Hay evidencia de que funcionaba mejor si aislabas. Vacunar lo más rápido que fuera posible. Testear, aislar, vacunar, testear, aislar, vacunar. Había que ir con esas tres. Y eso no, ahí en esas tres cosas no puede haber diferencia, aunque paradójicamente parece que las hubo, ¿no? Después se manipuló ideológicamente una vacuna, pero en realidad en esas cosas supuestamente tendría que ser, tendría que cortar transversal. Claro. Vos venís de la economía, ¿no? Y de la escritura y demás, desde muchas otras áreas que seguramente desconozco. Pero mi pregunta va apuntada a como a un gran punto que todos hablan, que es el del trabajo. Mismo el presidente esta mañana en lo de Infobae decía que hay que cambiar planes sociales por trabajo. Y todos coinciden en que falta trabajo y por eso hay mucha pobreza. ¿Es fácil dar trabajo? Primero me alegro mucho, que yo no lo escuché al presidente, pero si esto que me decís vos, me alegro mucho que la actitud sea ahora en línea con la que nosotros estamos proponiendo en la campaña, que es cambiar planes sociales por trabajo. No hay otra forma de incluir en la Argentina que no sea con trabajo. Ahora, con estas reglas laborales que hay en Argentina, es muy difícil, es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una legislación laboral hecha para otra Argentina que no existe más, para la Argentina de la década del 70.
era una Argentina de grandes empresas, industrias, muchas Claro. industrias grandes, donde una industria metalúrgica de 10.000 empleados contrataba a un trabajador, había una simetría de poder formidable entre el trabajador y el empresario, y el derecho laboral procuraba llenar empoderar al trabajador para equiparar un poco las cosas. Hoy el 90% o más del empleo en Argentina te lo contrata una pyme. Y una pyme es un flaco que laburó, una chica que laburó 15, 20 años, tiene un capital, puso un taller, puso un bar, puso una .com, puso algo, tiene 5 o 10 empleados con toda la furia y no puede tener un problema cada vez que contrata. Y la política está alejada de la realidad. Yo cuando hablo, primero por mi actividad profesional antes de meterme en la política, pero ahora también metido en la política, cada vez que hablo con algún emprendedor o con algún pyme en Argentina, todos te dicen lo mismo. Yo tengo posibilidad de contratar, tengo capacidad en la empresa, contrataría más gente, pero ni loco con estas reglas laborales. No me animo porque le tengo miedo a la industria del juicio, porque le tengo miedo a los gremios. Ese esquema hay que cambiarlo en Argentina. ¿Qué más hay que cambiar? La doble indemnización es la más nueva, ¿no? Por ejemplo... Pero eso era para tratar de cuidar que no echaran a la gente. Claro, pero se perdieron. Pero vos tenés... la pandemia. El problema de las regulaciones laborales en la Argentina, cuando vos tenés 50% de la gente fuera del mercado laboral o formal, porque está informal o porque está desempleada directamente, es que la regulación le pega una punta nada más, que es la de los que están mejor. La gran mayoría de la gente, el año pasado, por ejemplo, con esa norma, sin embargo, se perdieron 40% de los empleos informales en el trimestre de la pandemia. Claro. 40, o sea, de cada 100 tipos que estaban laburando informalmente, 40 se quedaron sin trabajo en los sectores que además son los más postergados. Entonces, esas cosas no funcionan. Y no hay ningún parche que lo arregle. Hay que barajar y dar de nuevo. El sistema, para empezar, no le puede poner impuestos al trabajo, no le puede poner impuestos a la producción argentina. Vos tenés un país subdesarrollado. Leo, si vos le pones impuestos, es como ponerle impuestos al barbijo en el medio de la pandemia. ¿A alguien se le ocurriría poner impuestos al barbijo? Sería una locura. Yo creo que todo el mundo entiende que es una locura. Entonces, ¿cómo un país subdesarrollado le pone impuestos a la producción? ¿No habría que poner los impuestos sobre las ganancias? ¿Esperar que vos ganes? Lo que me dicen todos los empresarios a lo largo y a lo ancho del país, no importa el segmento, no importa ni siquiera el tamaño. Déjame empezar a laburar y cuando voy ganando voy pagando. Déjame ganar, yo cuando gano, después discutimos, incluso hay países que tienen presión tributaria en las ganancias más alta que la Argentina. Pero te dejan ganar. Déjame ganar. Después discutimos cuánto pongo yo y cuánto te toca a vos. ¿Los impuestos son muchos de verdad? ¿Son muchos y son injustos? Los impuestos no son... Pará, te agrego otra palabra. ¿Hay impuestos innecesarios? Sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, los impuestos... Vos no podés tener impuestos a las exportaciones si tenés una crisis cada 5 años porque te faltan dólares. Es un contrasentido. Cuando vos lo contás afuera, que hay impuestos a las exportaciones, por ejemplo, una periodista de Brasil me llama hace un par de años cuando volvieron los impuestos a las exportaciones, que no fue justamente con este gobierno, y me llama y me dice, cuando yo le estoy explicando que habían puesto de vuelta impuestos a las exportaciones, me dice, pero usted me quiere decir a las importaciones, porque la chica hablaba español bastante bien, pero dice, no te entendí. Me dice, no, le digo, te estoy en serio, le estamos poniendo impuestos a las exportaciones nosotros. En el mundo, en Uruguay tienen algo que se llama tax rebate. ¿Qué es el tax rebate? El tax rebate es producir acá, que te devolvemos todos los impuestos si exportás. Esa es la lógica. ¿Cómo le vas a tratar de pedir a Francia que te financie la educación pública argentina? Eso, ojalá, por supuesto, nos encantaría, sería el mejor del mundo, pero no te lo van a pagar. Entonces, hoy cuando una empresa compite en el resto del mundo, compite con una mochila ya no de valor agregado, que sería su plus, su punto para mostrar, sino de estado agregado. Estás en el espacio que gobernó 4 años previo a lo que pasa ahora. ¿Qué te parecía mal antes de tomar esta decisión y estar en este espacio de lo que había hecho el gobierno de Macri? ¿Qué autocrítica debe haber hecho? A mí me parece que el gobierno de Macri primero no explicó claramente en la previa qué era lo que iba a hacer, que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros ahora. Nosotros necesitamos invertir estos 2 años, desde el 14 de noviembre en adelante, para construir una ola de cambio cultural en Argentina. Ese cambio, el gobierno anterior, o sea, la primera experiencia de Macri, estuvo muy concentrada en ganar la elección, pero no en contarle a la gente exactamente lo que iban a hacer. Y por lo tanto le fue muy difícil después producir transformaciones. Segundo, el ritmo, hubo algunas cosas que le costó mucho explicar a Macri. Número 1, que se había terminado la promo, que el Estado no le puede pagar la luz y el gas a la gente que puede, en un país que tenía en ese entonces 32% de pobreza y sin recursos, con déficit fiscal. Entonces que ahora cada uno se iba a tener que pagar su consumo y que por supuesto el Estado iba a ayudar a los que no podían, con tarifa social, inclusive más generosa lo que fue la tarifa social finalmente. Eso le costó muchísimo al gobierno de Macri. Finalmente, en 2017, cuando tuvo todo el poder político,
erró el camino. Ahí primero frenó la pelea, dejó de pelear contra la inflación y tomó una serie de decisiones, el famoso 28 de diciembre, para los que ya lo conocen, los que no, googleenlo, pero tomó una serie de decisiones que terminaron en remover al presidente del Banco Central. Justamente ese es el tipo de errores por los cuales yo quiero que el presidente nunca más, ningún presidente de la República, sea el partido que sea, pueda disponer que quién es el presidente del Banco Central, removerlo, Banco Central sea autónomo. Ni que pueda tocar más la máquina de hacer billetes. Sea autónomo. Que sea autónomo, porque además la evidencia te muestra que en ningún país del mundo se combate la inflación con precios máximos, con limitaciones a las exportaciones, mucho menos con militantes en la góndola de los supermercados. En el mundo tenés 170 países que no tienen inflación, todos controlan la inflación con un banco central independiente, más o menos independiente, pero con un banco central como principal autoridad monetaria. Creo que le pregunté a María Eugenia el domingo pasado, creo, ¿cuándo suponía ella que había sido el gran declive de Macri para que el dólar se le escapara a 45 pesos y perdiera la primera paso elección y después de la segunda ya se fue a 60? Y mi pregunta y mi duda siempre fue, en el desconocimiento de la economía, fue ¿por qué no vieron venir, o no quisieron ver venir, que si hacía una especie de corralito control antes, sin que nadie se diera cuenta, no se le iba a ir? ¿Es ridículo pensar eso? Sí, te digo por qué. Sí, porque por lo siguiente. Sí, me confirma que es ridícula mi pregunta. El primer problema, la sé pregunta está muy bien. No, lo que te quiero decir es que digo, ¿por qué no lo controló antes? hubo dos problemas distintos. Macri tuvo una corrida en el 2000 y una devaluación fuerte en el 2018 y otra después en la PASO en el 2019. Vamos con la del 2018. La del 2018, justamente por eso te decía yo que el gobierno no había sido claro con el tema de los subsidios de arranque. Porque el gobierno hizo un gradualismo que no pareció, porque finalmente la brecha de tarifa era tan grande que cada vez que aumentaba las tarifas era 100, 200%. Pero en la práctica seguía subsidiando un montón. Y esos subsidios había que pagarlos con plata que no teníamos. Y era más deuda. Y entonces en un momento se acabó el financiamiento. Y cuando se acabó el financiamiento en el 2018 hubo que hacer el ajuste fiscal brutal. Y también el ajuste de sector externo. Gastábamos más dólares de los que generábamos. Y se acabó ese financiamiento y no hubo manera de evitarlo. La única manera de evitarlo hubiera sido 2 años antes, si ese proceso de corrección de las variables hubiera sido más de shock, más rápido de arranque, hubiera explicado las condiciones, el presidente hubiera dicho, necesitamos que cambie la Argentina dramáticamente, está así, ponerla patas para arriba en el arranque. En los 100 primeros días, esos que te dan poder político para hacer todas las transformaciones. La del 2019 es distinta, porque la del 2019... El 2019 es la que te... La de la PASO, la después de la PASO que se va el dólar a 60. Sí, ¿no? 45 y después 60. Exacto, cuando se va a 60 esencialmente... Pero de 17 o 25 a 45, ¿qué pasó ahí? Esa es la primera que te acabo de contar. Se acabó el financiamiento, se acabaron los dólares y entonces... Y en la del 2019, ¿qué pasa que se dispara? En la del 2019 es muy simple. Porque ahí la gente desconfía, el trabajo, la inflación, ¿viste lo que el dólar en este país? Empieza un decrecimiento. Todo lo bueno o malo que tenía Macri ya se sabía el día 9 de agosto. Digamos, ahí no había ninguna novedad. Macri ya era bueno o malo, pues, depende para quién. Confiable, no confiable, depende para quién. Todo lo que ya estaban las cartas echadas respecto de Macri. Sí. Lo que cambió es que el 12 de agosto eligieron, el 11 de agosto, ya no me acuerdo la fecha de la PASO exacta, creo que fue el 11, eligieron a un presidente que dijo que quería un dólar de 60, que dijo que iba a renegociar la deuda, que dijo que iba a renegociar un montón de cosas. Y entonces lo que hubo fue un pánico en la semana siguiente en la cual prácticamente todo el mundo quiso vender los bonos que tenía, vender las acciones que tenían. Hubo activos financieros que resistieran en Argentina. Se fueron rápido los depósitos de los bancos. Es decir, la gente entró en pánico cuando ganó el kirchnerismo en el 12 de agosto. Y entonces eso generó la corrida. En ese momento tal vez tu pregunta era válida. Ahí podía haber habido una decisión de poner el cepo más rápido. Finalmente el cepo fue, después de la elección de octubre, negociado con el propio gobierno. El gobierno, fíjate que no quería el gobierno recibir sin reservas. Para Macri hubiera sido relativamente más fácil, en vez de poner el cepo, haber dicho, está bien, entrego los dólares, como hizo Cristina, me voy sin reservas. Total que le explota el que viene, y ahí hubo una negociación política, nunca la van a reconocer ellos, pero por mucha información que tengo me consta que hubo una negociación política entre el gobierno que salía y el que entraba, no entreguen los dólares que quedan, pongan un cepo en el último tramo, porque nosotros queremos llegar con algo de margen de maniobra para tomar decisiones con algo de reserva, y así finalmente fue. Claro. No sé si los chicos quieren arrancar con sus preguntas también para Martín, por favor. Martín, a mí me gustaría saber, viste que en la Argentina hay que quemar todos los libros de economía.
todo. No, no estoy de acuerdo. Pero Bueno. bueno, dale, te escucho la pregunta. Hay que quemar todos los libros de economía. Bueno. Samuelson, todo lo que estudiamos en la facultad, todo eso, hay que quemarlo. ¿Cuál es el plan económico viable en una Argentina con 44% de pobreza? El único plan económico viable es estabilizar la moneda primero, cambiar el sistema tributario para que los impuestos no recaigan sobre la producción segundo, y tercero, cambiar las reglas laborales para que sea atractivo para vos contratar trabajadores en Argentina y la inclusión sea con trabajo y no con planes. Si nosotros logramos hacer esas tres cosas en Argentina, Argentina se pone de pie. Bien. Yo le quiero consultar, Martín, ¿qué te dice la gente con respecto a las chicanas políticas? No hablo solamente por la remera tuya del otro día, de pero Macri, sino en general de hace un tiempo ya se viene utilizando esta metodología. Te lo consulto porque hemos visto scratches a políticos, a actores, a distintas personas que se han hecho públicos. ¿Qué es lo que genera? ¿Cómo lo ve la gente? Son cosas distintas, son cosas distintas. Una cosa es la chicana, que es parte del folclore y de la discusión política. Te diría que le importa solamente al círculo rojo y la gente en la calle hasta le molesta que habiendo los problemas con la profundidad que tiene la Argentina, los políticos perdamos tiempo en alguna chicana. Pero otra cosa distinta son los scratches. A mí me parece que en Argentina tenemos una costumbre. Nosotros en el 83 dijimos nunca más. Y alguna gente no escuchó el mensaje. Nunca más quiere decir sobre todas las cosas que yo tengo que tener respeto por tu opinión aunque sea diferente de la mía. Es más, sobre todo si es diferente de la mía. Y sobre todo si a mí me parece un disparate tu opinión, todavía más la tengo que respetar, aunque no me guste. Entonces, a mí el scratch como forma de expresión política no me gusta. No me gusta. Distinto, la única diferencia que voy a hacer es cuando el scratch está asociado a la comisión de un delito penal o de alguna... el tema Ginés González está por ese lado, ¿no? Entonces ahí la gente tiene una bronca que es difícil de pedirle a la gente que la canalice de otra manera. Pero a mí las expresiones, cuando alguien que opina... Creo que Haddadi tuvo un problema hace muy poco. Sí. No me gusta eso. No me gusta porque a mí me parece que la gente tiene derecho a opinar libremente lo que quiere. Y que yo puedo... A vos te puede parecer un disparate lo que yo digo. Y puede ser... Y probablemente sea un disparate. Pero déjame pensar libremente. ¿Por qué tengo que pedirte permiso a vos para pensar como quiero pensar? Lo único que falta, eso es fascismo. Que nosotros querramos imponerle a otro nuestra manera de pensar, eso es totalitarismo y fascismo y con eso tenemos que terminar en Argentina. Bien, Hernán. Sí, Martín, hablábamos recién un cachito fuera del aire, le contaba que era de San Martín. San Martín es un distrito esencialmente pyme industrial, lo sabés. Te escuchaba un poco a vos y la semana pasada también estuvo la exgobernadora Vidal mencionando o haciendo hincapié particularmente en uno de los ejes que ustedes en campaña han mencionado, que es la cuestión de defender a las pymes. Vidal mencionaba que ella cuando había sido gobernadora había reducido, por ejemplo, los impuestos para lo que tiene que ver con los servicios públicos y demás. Yo te pregunto, en la gestión anterior, con el incremento de tarifas que hubo, la tasa real positiva superior al 100%, diría en buena parte del periodo de gestión del gobierno, leyes como la que segmentaba las contribuciones patronales en favor de las empresas pymes, o recientemente la ley que segmenta las ganancias de las sociedades. ¿Por qué si cambiamos esta última la votó en contra, las otras fueron parte de su política? ¿Por qué hoy sería distinto? Primero, no hubo tasa real 100% positiva. Hubo tasas del 80% cuando tenías inflación del 6,5% mensual. Si vos anualizás ese 6,5 mensual, te da arriba de 100. O sea, la tasa en ese momento no era tan positiva como parecía. Sí, cuando tenés un país que tiene alta inflación, en general, frenar la inflación en un país con alta inflación requiere un periodo de tasas positivas que suele ser bastante prolongado. Eso no frena el crédito, de hecho cambiamos un boom de crédito en los 2 primeros años de la gestión. Después, con la inestabilidad, fue otra película distinta y vino la devaluación y todo lo demás es otro capítulo. Segundo, Argentina insiste hace muchos años en hacer que sean rentables un conjunto de actividades que no son rentables y para eso le carga de impuestos a un montón de actividades que sí son rentables, entonces no consigue ninguna de las dos cosas. Sin importar el tamaño de si es pyme o no es pyme, Argentina tiene que eliminar esas distorsiones de subsidios cruzados que tiene con las distintas actividades, liberar a las actividades para que puedan producir sin... Mirá lo que me pasa, el otro día hablaba con un empresario textil, el otro día no, es una conversación de hace un año atrás, pero con un empresario textil muy grande que ahora está haciendo una propuesta interesante
con respecto a las cuestiones laborales en Argentina. La mochila. Y, sí, El armeño. exactamente. ¿Cómo se llama? Exacto, con Caragosian. T. Caragosian. Sí, Caragosian. Y él me decía lo siguiente, me decía, mira, yo no tengo ningún problema en que me abran la economía y en competir con el resto del mundo. Yo soy súper competitivo. De hecho, me llevó a recorrer las instalaciones de la fábrica, tenía robotizado una parte de la fábrica. Realmente me impactó todo lo que había invertido en la fábrica. Me dice, el problema es que no me pidan que compita si yo arriba tengo que llevar una mochila de un montón de regulaciones y de impuestos que me pone el Estado y que me ahoga. Entonces, ese es el problema. Nosotros no podemos ponerle impuesto a la producción y después queremos asistir a la producción. Le ponemos impuestos, fíjate qué paradoja. Tenemos 42% de pobreza, hacemos una tarjeta alimentar por un lado, pero los alimentos tienen 40% de impuestos. Pero entonces Martín, hay como un montón de mencionaba contradicciones. dos ahí. ejemplos impositivos a favor de las pymes. Uno, la ley 26940, vos te acordarás, segmentaba para empresas de contribuciones. hasta 80 trabajadores que reducía las contribuciones patronales. La derogaron, la dejaron sin efecto. Y el impuesto a las ganancias a las sociedades que beneficiaba a las pymes lo votaron en contra hace muy poquito. Mirá, la reforma tributaria del 2017 esencialmente lo que hizo fue segmentar las contribuciones y bajarla, ponerle un mínimo no imponible la por segmenta. primera vez. No No, la cómo no, segmenta. perdóname. Un mínimo no imponible a las contribuciones. ¿Qué Para quería todas decir las eso? empresas. Para todo el mundo. Por eso, para las todo el mundo. multinacionales Acá. pagan lo mismo que las pymes. No era es que es un problema de trabajo, no es un problema de tamaño de empresa. El tamaño de empresa, la única diferencia que tiene que haber en Argentina tiene que ser el impuesto a las ganancias. Ganás más, armemos un impuesto progresivo a las ganancias en todo caso. Ganás más, pero lo votaron cobrá el en impuesto a las contra, ganancias. No, pará. Cobrémosle impuesto a las ganancias. No, lo que se votó en contra es la suba de impuestos. No. No había ninguna. Sí, No. sí, Hernán, le pusieron Se reduce- la reforma que quiso hacer el gobierno. La reforma que quiso hacer el gobierno era una reforma que solo le bajaba impuestos a un maxiquiosco prácticamente con el nivel de facturación. Sí, No, era un no es nivel de real. facturación de 200.000 pesos por mes que no tiene ni un 30 maxiquiosco. millones es el primer segmento. Anuales. segmento, No, Martín. no. Claro, 30 millones anuales. Para No que- son 200.000 pesos. Sí, para el primer nivel era ridículamente bajo el nivel, te dejaba fuera. Son 200.000 pesos. Entraba prácticamente un maxiquiosco. Es en el la primer primera nivel. vez que se segmenta impuesto a las ganancias para las sociedades. Sí. ¿Bien? La primera vez. Para las pymes se reducía del 30 al 25. Para las grandes aumentaba efectivamente del 30 al 35. A mí me parece bastante razonable. No sé por qué votaron en Porque contra. porque no hay margen para aumentar impuestos en Argentina en un momento en el cual hay una cantidad de impuestos abismal. Entonces, el gobierno desde que llegó, esencialmente lo que hizo a fines de diciembre, todavía no había ni pandemia en Argentina, es proponer una norma que de un lado del mostrador ajustaba a los jubilados y del otro lado del mostrador aumentaba impuestos. Perdón que interrumpa. Y déjame cerrar Sí, el sí. punto este. Y ese aumento de impuestos no era una reforma tributaria integral. En el 2017 sí hubo una reforma tributaria integral. Esa reforma tributaria integral tuvo un tratamiento diferente para los salarios bajos. Entonces lo que permitía era un mínimo no imponible en las cargas sociales a la empresa, en los impuestos al trabajo. Hasta un nivel no pagabas nada de impuestos al trabajo en la primera parte, en el primer escalón de la nómina salarial. Esa es la forma razonable de proteger al trabajo y el primer paso para empezar a sacarle finalmente gradualmente impuestos al trabajo. Esa es la forma en que tenemos que pensar los impuestos en Argentina, no pensar en aumentarlos siempre. Los quiero sacar de eso, perdón, creo que está respondido, pero quiero ir a algo más básico, como a la raíz del árbol para los que por ahí no entienden de economía y están mirando, o no entendemos en la generalidad lo que ustedes están hablando, que está muy bueno, que es específico y demás. ¿Por qué pongo tantos impuestos? ¿Porque es más fácil recaudar desde los impuestos? En realidad ¿Por qué un país agrega más impuestos si no corresponden? ¿Por qué motivo lo hace? En ¿Para realidad recaudar hoy, dinero? paradójicamente, el impuesto más grande de todos es el impuesto inflacionario que no está legislado. Desde que empezó la pandemia, el Estado recauda más por emisión monetaria que por el propio IVA. A mí, ¿cómo me gusta? A mí me gusta una democracia que funciona de manera republicana, donde los impuestos los fija el Congreso, no el presidente de la Nación. Ajá. Y donde, si el presidente de la Nación quiere gastar más, tiene que ir al Congreso y pedir que el Congreso efectivamente le vote un aumento de los impuestos. Si el Congreso se lo vota, si la sociedad está de acuerdo con que hay que gastar más y con que por lo tanto tiene que haber más impuestos, perfecto. Lo que yo no estoy de acuerdo y quiero parar en Argentina es la posibilidad de que el presidente, sea de cualquier signo político, sistemáticamente aumente el gasto político en Argentina, aumente el gasto público en Argentina, dándole a la maquinita, es decir, cobrándote un impuesto que después se hace el distraído y mira y dice, no, es culpa del carnicero, no, es culpa de la estación de servicio, no, es culpa de tal o cual, mira, es culpa tuya, porque vos sos el que generaste más ingresos para el fisco dándole a la maquinita
que cobrando un impuesto legislado que era lo que correspondía. Te hago la última. Acá atrás tuyo estamos viendo varias de tus declaraciones. Hay que sacarle la maquinita de billetes al gobierno, entre otras. Cristina es el macho alfa de la política. Hablaste a la pasada que sí que te podés juntar con Ricardo López Murphy, pero desconozco si te juntarías con Kicillof, con Máximo o con Cristina. Lo que Si pasa- tuvieses la posibilidad de tomar un café con alguno de los tres, ¿y para qué? ¿Lo harías? Lo que pasa que, primero, efectivamente, Cristina tuvo la visión de entender esto que yo estoy planteando ahora también, ¿no? Que Cristina en el 2019 amplió la base de sustentación de su espacio y para eso fue lo suficientemente inteligente de sumar gente que inclusive la había denostado políticamente. Bueno, Massa le había costado la reelección en el 2013 a Cristina, la Massa y posibilidad de Alberto. reelección. Massa primero, Alberto la había prácticamente criticado muy duramente, la sumó también, digamos, tuvo esa inteligencia. Por eso digo que es el macho alfa de la política, claramente. Ahora, piensa en un modelo de país que es completamente distinto del que creo yo. Yo primero tengo que juntarme con la gente con la cual tengo que construir el amplio consenso de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Es cierto, yo voy a llegar a una Cámara donde el presidente de la Cámara es Sergio Massa, donde mi partido no tiene mayoría, espero que tenga un muy buen resultado y se acerque a tener una mayoría en la Cámara con el resultado electoral, pero hoy no lo tiene, y donde probablemente si ellos quieren aprobar alguna norma y a nosotros nos va muy bien ahora, van a tener que negociar con la oposición, como lo tuvieron que hacer todas las veces que perdieron. Claro. Y eso obviamente es diálogo, y no está mal el diálogo, y a mí, al contrario, yo no soy ni soberbio, ni me parece que hay que conversar. Lo que no puedo conversar, o es difícil que me ponga de acuerdo, es en los grandes rumbos de la Argentina, porque el modelo de país que quiere Cristina es exactamente el contrario de lo que me gusta a mí. O sea que no tomarías ningún café. Sí, tomaría un café para conversar. Yo converso con todo el mundo, no tengo problemas. Te digo, está en la vereda totalmente opuesta a lo que vos Es querés. difícil que me ponga de acuerdo en el modelo de economía donde va la Argentina. Ahora, me podría poner de acuerdo probablemente en otras cosas. Capaz que Cristina en algún momento está de acuerdo en avanzar en una reforma política en Argentina que elimine las boletas de papel que tenemos y que vaya directamente una boleta única de papel, como me gustaría a mí, como funciona en Santa Fe, por ejemplo, que es un sistema que es mucho mejor y reduce el clientelismo y tantas otras cosas. Ojalá, capaz que en una reforma política nos podríamos poner de acuerdo en algunas cosas. Capaz que en algunos otros temas de la Argentina importantes, por ahí hay una posibilidad de avanzar en algunos consensos. Respecto a cómo tiene que funcionar la economía, respecto a normas impositivas en la economía, respecto a normas laborales en la economía, tenemos dos modelos completamente distintos de pensar la Argentina. Ahora, perdón, Leo. Sí. Con el ministro de Economía tenés un consenso básico y fundamental. Son de gimnasia. Sí. Ahí van a negociar, imagino. El café va a haber. No solo somos de gimnasia, somos graduados de la misma gloriosa institución que es la Universidad de La Plata y además nos conocemos y hemos conversado mucho en estos últimos años desde cada uno desde su lugar. Y me parece que cuando vos te vas para abajo, una de las cosas interesantes, cuando vos te vas para abajo de la política, en general entre los economistas hay mucho más consenso que diferencias. No hay las diferencias más grandes están entre los políticos, no entre los economistas. Entre los economistas en general estamos, por supuesto tengo mis diferencias con Guzmán, pero en general son menos que las que tengo con Cristina, Claro. Mucho menos. Son menos las que entre economistas que las políticas. Martín, gracias por haber venido. Espero que les haya pasado bien. Muchas gracias. Muy-